Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Barcito FM. Ahora vamos a tratar de hacer una lectura de coyuntura. Vamos a ver diferentes aspectos, algunas situaciones fuera de lo normal, extraordinarias, que podrían interpretarse como señales de cómo se va a mover en el territorio la presencia del ejército, de la Fuerza Armada y de la policía. Vamos a explorar qué es lo que está sucediendo en el caso del departamento de Chalatenango, con esa sobrepoblación de militares y policías que han llegado a este territorio. También vamos a conversar sobre las últimas declaraciones, muchos dicen desafortunadas, del vicepresidente de la República, que aborda dos temas en los que rápidamente la gente ha reaccionado y cuestionado sus posturas. Una tiene que ver con las remesas y el otro tiene que ver con este tema de la reelección indefinida que aparentemente ahora al vicepresidente le parece una situación normal. Vamos a ver cómo se interpreta esto. Y finalmente vamos a abordar algunos temas relacionados con el tema de seguridad y la agenda de algunos cabecillas de pandillas que han sido detenidos en Estados Unidos y que sospechosamente el gobierno ha guardado silencio. Para esto vamos a conversar con el padre Alcides Herrera. Saludos, aguantando el calorcito de Oriente, supongo, ¿verdad? Pero ya teníamos días de querer conversar, de querer escuchar un poco la lectura de lo que está pasando en el país y sobre todo en una transición donde hemos cerrado un ciclo electoral y ya, independientemente de las lecturas, la gente definió una ruta. Bueno, gracias, Franklin, por invitarnos a tu programa, El Barcito. Empecemos por este tema de Chalatenango. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hemos visto varias publicaciones de medios de comunicación donde exponen una sobrepoblación de militares y policías en un territorio nuevamente. Bueno, el gobierno le han gustado mucho los militares desde que llegó, ¿verdad? Lo primero que hizo fue meterlos a la Asamblea Legislativa, mostrar fuerza, poderío. Él mismo dijo que necesitaba 40,000 efectivos militares. Esto es contrario a lo que los acuerdos de paz nos habían indicado, ¿no? Que había que ir reduciendo el ejército. La intención de la izquierda en muchos tiempos fue que el ejército desapareciera, porque el ejército siempre ha sido fuente de violación a los derechos humanos en este país. El ejército nace como ejército allá por 1880, cuando el Estado privatiza las tierras comunales y ejidales. O sea, para echar a andar la ley de tierras ejidales y comunales es que el ejército se oficializa. O sea que antes del 1880 el país, el ejército no era estable, sino que había una campaña militar y reclutaban jóvenes, gente, hombres, y los entrenaban para ir a una batalla. Terminada la batalla, los que quedaban vivos iban para su casa. Pero ya en 1880 se crean los cuarteles. El primer cuartel, por ejemplo, estuvo uno en San Salvador, otro en Cojutepeque, fueron los dos cuarteles más grandes, luego en Sonsonate, otro en San Miguel después. Así se fueron haciendo los cuarteles, pero fue para reprimir al pueblo en torno a la privatización de las tierras. Eso estás hablando en 1880, ¿verdad? Que se da este tema de la privatización de las tierras ejidales y comunales. Entonces, para imponer este modelo económico al país fue que se creó el ejército. Luego después tenemos otro tremendo error, ¿verdad? Histórico, que es en 1932 con las masacres que pasan en la zona de Occidente, la parte de Sonsonate, Santa Ana, donde mataron a miles de gente, ¿no? Tiraron a un ejército a masacrar a todo un pueblo, ¿verdad? Después de 1932, quizás el hecho más sangriento es el tema de la década de los 80, que se inaugura prácticamente con el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, donde hay masacre sin ningún pudor, ¿verdad?, contra la población civil. Monseñor Romero lo vivió y todavía en su entierro se vive. El ejército disparó a mansalva contra población civil que fue al entierro de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y digamos que son momentos en que nos te dicen para qué ha servido el ejército. Aquí lo único que hemos tenido es una guerra contra Honduras. Es lo único que nosotros hemos tenido, digamos, para que el ejército cumpla su función, que sería defender el territorio.
Y hasta eso, ni eso pudimos defender, porque al final la OEA castigó a El Salvador y El Salvador pagó los patos por invadir a un país sin declararle hasta la misma guerra, ¿no? Entonces, el ejército ha sido sinónimo de violación a los derechos humanos. El ejército ha servido para echárselo al mismo pueblo y parece que Bukele quiere hacer eso de nuevo con el pueblo. ¿Por qué razones? Bueno, mira, se vende la idea de que el ejército le da seguridad al país. Y, por Sí. ejemplo, al día de ayer y todos estos días hemos tenido como la parte de comunicaciones de la Fuerza Armada ha estado vendiéndonos la idea de que este ejército está cuidando las playas, está cuidando los centros turísticos. Y yo me pregunto, turistas de Europa que quisieran venir a hacer turismo a El Salvador, ven estas imágenes de militares en la playa con turistas, ven imágenes de militares en centros turísticos, ¿querrán venir? Me parece que no, ¿verdad? El turista cuando ve militares lo que ve es guerra, lo que ve es Ujú. muerte. Entonces, uno se pregunta qué entonces está buscando el gobierno. Y los publicistas lo saben. Los publicistas saben que si van a sacar esas imágenes de militares, esas imágenes de guerra, no va a venir turismo internacional al país. Lo saben los publicistas. Entonces, si lo saben, porque no creo que sean tontos, ¿verdad? Si lo saben, entonces, ¿por qué razón lo hacen? Y yo creo que Ujú. la razón por qué lo hacen es porque el público que va destinada esa publicidad es a los salvadoreños. O sea, quieren volver eh, a hacer que los salvadoreños Parece que se fue. Ahí está. Ahí está. Sí, quieren ya hacer regresó la entonces que los imagen. salvadoreños se normalicen la cultura de la Fuerza Armada, la cultura de violencia. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Vas a ver entonces que cada día vamos a tener más militares, ¿no? Más militares en las calles, militares dando de seguridad y todo. Ahora, este despliegue en Chalatenango tampoco es como quien dice algo que nos agarra desprevenido. No, durante la pandemia, los militares ocuparon una función bastante grande de persuasión y de represión a la gente. Eh, ¿Te acuerdas también que hasta se acercaron pueblos, ¿verdad? La Sí, sí. Libertad, Morazán, otros pueblos que en torno al tema de la pandemia. O sea que Sí. el gobierno tiene como ya un mecanismo de persuasión a la gente utilizar el ejército. Y parece que estas medidas, como son cercar los pueblos, ¿verdad? Ya es una medida que le está dando buenos resultados. O sea que, según sus mediciones, la gente ve con buenos ojos que el presidente utilice la fuerza para cualquier tipo de acción, ya sea en enfermedades como las pandemias, ya sea en el tema de la delincuencia, ahí está la Fuerza Ujú. Armada. Entonces, Ujú. le está dando buenos réditos. Por eso es que esta acción que hizo en Chalatenango fue acompañada de una fuerte campaña. No sé si tú has visto los videos, ¿verdad? El ejército bien formadito, el ejército haciendo sus tácticas, el ejército con con los dos delincuentes. Ahí, imagínate, dos delincuentes, 5.000 soldados apañando Ujú. aquella situación. Entonces no se queda, o sea, estás hablando de un gobierno fuerte, ¿verdad? De un gobierno que se puede imponer a la hora que le da la gana. ¿Eso qué provoca en la población? Pues miedo, ¿verdad? Provoca Ujú. miedo, en sus seguidores provoca admiración y todo. Entonces, esa es la estrategia. Ahora, ¿eso soluciona los problemas de los salvadoreños en el tema de seguridad? Me parece que no, ¿verdad? Porque los salvadoreños siguen sufriendo inseguridad. Vaya, para ponerte un ejemplo, las mujeres. ¿Se sienten más seguras las mujeres en este país, por ejemplo, del acoso, del abuso sexual, de la violación, con estas medidas? No, no, no se Ujú. sienten. ¿Se siente más seguro el pueblo salvadoreño con los militares en la calle? No, porque hay inseguridad jurídica, ¿va? Tenemos un país que está sin garantías constitucionales. Entonces, la seguridad en sí. Eso sí, al ver esto, ellos quieren crear la sensación de que hay seguridad. Pero hay un tema más que habría que ver el lugar donde van a hacer estas medidas, ¿verdad? Las Ujú. medidas siempre son al norte del país, al norte del país. En el norte del país, tanto Chalatenango como Cabañas
y parte de San Miguel, ¿verdad? Son zonas mineras, son zonas mineras, Mm, son zonas con muchos recursos naturales. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque qué es lo que ha estado pasando y qué es lo que el gobierno, cómo el gobierno va avanzando en el tema de la minería. Este tema no lo estamos tocando los medios de comunicación, no le parece importante, pero el gobierno sí va avanzando. Bueno, se crea una ujú. ley contra la minería que prohíbe de una manera total y absoluta. Ahí está la ley, está prohibida totalmente la minería. Es más, ¿verdad? Con eso nos salvamos de muchos problemas con las empresas mineras que demandaron al país porque dijeron que Sí, sus intereses económicos, ¿verdad?, habían sido violentados. Bueno, sí. pero entonces el gobierno, ¿qué va a hacer? Hoy tiene los votos para quitar esa ley y mandarla al carajo cuando le dé la gana. Pero hay un nivel de conciencia en la población sobre el tema minero, ¿verdad? Hay cierto nivel. Para eso sirvió ese enfrentamiento que se tuvo con las mineras canadienses cuando se dio esta ley, que generara un mayor nivel de conciencia. Yo te voy a poner un ejemplo. En la zona norte de San Miguel hay una zona de minería y ahí Cáritas hizo una investigación y el 95% de la población apoyaba la minería porque decían que iba a generar empleo, porque decían que no era dañina para la gente, etcétera. Y resulta entonces que, pues, no, entonces nada se puede hacer si todo el mundo está de acuerdo. Alguna gente estaban dispuesta a vender sus terrenos y todo. Pero en eso se empezó un trabajo de formación, concientización, organización con la gente para que entendiera que el problema de la minería es que los iba a dejar sin agua, los iba a dejar sin vida. Y además el veneno que llega el cianuro no es una minería verde ni es una minería ecológica. El cianuro, es el cianuro siempre y contamina de Sí. una manera tal que destruye todo. Entonces al final la gente tomó mayor conciencia. Al final, cuando ya se aprueba la ley, por ejemplo, se volvió a hacer el estudio y ya solo apenas un 15% de la población apoyaba la minería. Fíjate el cambio que hay. Entonces ya hay un Ujú. mayor nivel de conciencia. Pues el gobierno necesita la minería, ¿verdad? Necesita la minería. Porque le han dicho que aquí hay bastantes minerales, no solo oro y plata, sino también boro. No sé si han escuchado ya hablar Sí, sí, sí. del tema de la, ¿cómo se llama? De la producción de energía nuclear a base de boro, Sí. ¿no? Entonces, el gobierno está interesado en todas esas cosas. Entonces necesita quitar la ley, pero como que tenga los votos, hay un buen nivel de conciencia de la población del daño que puede ocasionar la minería, pero él lo está dando pasos. ¿Cuáles son los pasos que está dando el gobierno? Primero, ya el gobierno entró a, a los países que son, ¿cómo se llama?, productores en este tema de minas y hidrocarburos. Y ya es parte, ya formó parte, antes no era, con este gobierno lo es. Ujú. No quiso firmar el gobierno los acuerdos de Escazú, ¿cómo que se llama? Escazú, sí. Sí. Ajá, no los quiso firmar. Son acuerdos importantísimos para el tema del medio ambiente, el cual el gobierno no los quiso firmar y los tenía que Ujú. ratificar y no lo hizo. Luego, el gobierno también está amedrentando. Fíjate qué casualidad que en Cabañas es a las comunidades de Santa Marta, donde los quienes se enfrentaron a la minería son quienes han tenido a sus líderes presos, donde hubieron Ujú. muertos hasta por la minería, son en donde han estado amenazándolos con militares constantemente. Ahí ya llevan 2 o 3 veces que han rodeado y han cercado las poblaciones de Santa Marta en Victoria, Cabañas. Entonces, lo mismo está pasando con estas otras comunidades ahora, ¿verdad? También esta gente sufrió, ¿verdad? Está sufriendo también con el tema el tema fronterizo, porque toda la gente de esa zona que pega con Honduras siempre ha tenido la zona como zona libre. Además, hasta Ujú. tienen muchos DUI de Honduras, o sea, el DUI es binacional, ¿no? Tanto de Honduras Sí. como de El Salvador. Y ahora no los dejan pasar, tienen sus tierras al otro lado, no pueden llevar su ganado, etcétera. O sea, hay una cantidad de cosas que no solo es que una foto bonita del presidente, ¿verdad?, con el ejército y dos tipos ahí de rodillas, ¿verdad? Eso es una estrategia de marketing fuerte para distraer de lo que realmente está pasando. Yo creo que un primer tema es el tema de la minería, ¿verdad? Todo Y esto que la que, población y que el gobierno está creando
el ambiente, ujú. ¿no? Está creando el ambiente de militarización, está creando el ambiente de miedo, de terror en la gente y todo, ¿no? ¿Para qué? Bueno, cuando llega el momento, la gente va a estar bastante domesticada, ¿verdad? Bastante Esto que, domesticada, y cuando llegue el cambio de la sí, ley va a pasar igual. esto que hablamos tiene que ver de alguna manera con el formato de seguir generando todas las características de un modelo concentrador de poder, de un modelo que establece esos pilares donde la Fuerza Armada y el Ejército forma parte importante. Es decir, esas características que vienen de alguna manera reafirmando ese formato de gobierno autoritario, ese formato de gobierno concentrador de poder, ese formato de gobierno que de alguna manera, ante la imposibilidad de resolver temas que cada vez son más evidentes en la voz de la gente, va a callar metiéndole presión con este tipo de ejercicio. Ese se va traduciendo el diseño que tenemos de ejercicio y régimen político a eso. Esa es un poco la lógica que has planteado, Alcides. Sí. Va, yo creo que el gobierno no necesita muertos, ¿verdad? No creo que el gobierno necesite muertos. Un muerto de manera descarada, ¿verdad? Impune, por ejemplo, a defensores de derechos humanos, periodistas o igual a personas de la zona norte de El Salvador, le ocasionaría muchísimo problema al gobierno de Bukele. Pero resulta que su poder, que está muy concentrado, genera cierta medida más corrupción, genera cierta presión en la gente, y entonces él necesita prevenirse. ¿Ya? Necesita prevenir de que no haya protestas, de que no haya gente en la calle, de que ante las medidas que vaya tomando, ¿verdad? Algunas medidas muy drásticas, la gente no, pues se quede callada, ¿no? Entonces el gobierno necesita crear un clima, una atmósfera, y yo creo que con este tipo de acciones lo logra. Porque vaya, el ejército, si te fijas, no va, aunque pide permiso para entrar a las casas, quiere decir, no, la gente le abre, todo tranquilo, pero lo que esa acción que él hace la vuelve mediática, Sí. ¿verdad? Esa acción la está, o sea, es prácticamente es como montar una película, un show, ¿verdad? Montar un show para que el país se dé cuenta que este hombre es fuerte, que puede meterle ejército cuando le da la gana, que te puede meter preso cuando quiere, etcétera. O sea, la gente cada vez se siente que no puede hacer nada contra este gobierno. Y si no puede hacer nada contra él, lo mejor será quedarse callado a esperar. Y eso es lo que el Podemos gobierno decir necesita. que, podemos decir que esta es una nueva fase que se le suma a la plataforma ya del régimen de excepción. Sí, claro, ¿verdad? Él tiene que seguir buscando de que tiene poder, de que puede utilizar el poder, de que él está buscando hasta el bien. Con esos abusos, él está buscando el bien del pueblo, ¿no? Por ejemplo, quitar las garantías constitucionales a los salvadoreños durante 2 años debería ser una vergüenza para cualquier gobierno democrático, ¿verdad? Es una vergüenza para cualquier gobierno democrático, pero Bukele la vende como que eso es un beneficio para el pueblo salvadoreño, no tener garantías constitucionales. Es como que Esto, te diría, bueno, un buen padre es aquel que no le da de comer a sus hijos, ¿verdad? Sí, sí. así, así algo así. Esto podría de alguna manera, se justifican estos 2 años y digamos, eh, recrudecimiento, por decirlo así, redoblamiento de la presencia militar, ¿verdad? Eh, con el tema de que se ha derrotado a las pandillas. Eso es un poco el discurso y es como el argumento que pesa sobre la mesa. Es Mira, suficiente esto, digamos, como para decir, está bien, sigamos en esta ruta de concentrar poder y esta ruta de un régimen cada vez más concentrador de poder. sí, pero también por otra cosa, recuerda que el ejército está creciendo. El ejército está llegando, ya creo que ya hay 30.000 efectivos, un poquito más Ujú. quizás ya, como 32.000 efectivos. Y cada día van a haber más. Entonces, esa maquinaria hay que aceitarla. Esa maquinaria hay que sacarla a que haga entrenamiento, que haga juego. Tener tantos miles de hombres encerrados en los cuarteles, ¿verdad? No es tan buen consejero, ¿verdad? Entonces,
y tiene que vender la idea de que esa cantidad de hombres está al servicio del pueblo y que tiene una función adecuada, ¿verdad? Y hay que estarle agradecido porque hoy sí, ¿verdad? Este gobierno sí actúa. Matan a dos, matan a uno y el gobierno cerca a 11, 12 pueblos. ¿Ves? Quiero pasar, Alcides, a un segundo momento que me parece que tiene algún nivel de conexión. Y es que hace una semana o semana y media vimos una entrevista del vicepresidente de la República, el Félix Ulloa, dando una declaración que de alguna manera ya estamos acostumbrados al estilo, digamos, de incoherencia en el planteamiento del vicepresidente. Pero ahora decía que este es el momento correcto y oportuno para poder hacer una reforma que permita la reelección indefinida. Esto tiene conexión con este planteamiento, con esta construcción de imagen de régimen que estamos viendo. ¿Es consecuente esto con ese diseño y cómo queda en realidad este formato de la reforma, este ejercicio o este proceso que va en camino de la reforma constitucional? ¿Qué es lo que podríamos esperar? Bueno, la lógica es que los ciudadanos podemos ser electos o podemos elegir, ¿verdad? Esa es la lógica que siempre se ha planteado en la democracia, que los ciudadanos podamos elegir y que no haya nada que nos impida elegir, ¿verdad? Pero también que tengamos la capacidad de presentarnos para ser electos. Bien, hasta ahí la cosa parece bien, ¿no? En algunos sistemas se ha planteado que lo mejor es ponerle límites a la elección que hacen los ciudadanos. Cuando se elige a un funcionario, se debe elegir a algunos de manera indefinida, por el caso de El Salvador, a alcaldes y a diputados, o de manera restringida, solo por un periodo, en el caso de la presidencia. Eso fue lo que hicieron en 1983 los diputados. ¿Eso se puede cambiar? Sí. Lo que pasa es que habría que garantizar que quien llegue al poder no se quede en el poder. Y ya vimos que en estas elecciones que pasó, el mejor claro ejemplo de que quienes nos gobiernan no tienen espíritu democrático, porque se presentaron elecciones cuando la Constitución le prohibía al presidente presentarse a una elección. O sea que legalmente y jurídicamente y desde las leyes de la República no tenemos presidente del 1 de junio en adelante. Será un presidente de facto. Y si le quiere llamar, pues será un dictador, porque no ha sido realmente electo de acuerdo a las leyes de la República. Porque para que alguien sea un presidente electo legal y legítimamente, no solo debe tener el voto de la gente, sino que debe cumplir los requisitos que le manda la ley. Ellos quisieron obviar eso poniendo a magistrados que les avalaran. Está bien, lo que ellos quieran, ¿verdad? Pero la Constitución es clara. Y por más malabares que hagan, ¿verdad? Del mandato anterior, que si tenía que renunciar, si, cualquier malabar que hagan, la Constitución puso una cantidad de candados, como unos 7 candados, como para que se quedara bien claro que no era permitida la reelección. Entonces, ahora, claro, ¿qué se puede esperar de personas que violenten la Constitución? Que ahora quieran hacer una Constitución a su medida, una Constitución a medida que les permita a ellos estar en el poder cuanto tiempo quieran. Y ellos saben que si se perpetúan en el poder 2 o 3 periodos, serán capaces de mantener, ya sea con el ejército, ya sea con lo que sea, poder tener el poder el tiempo que quieran. Eso debería estar alerta a la población, ¿verdad? Debería estar muy alerta a la población y tiene la oportunidad la gente, y yo creo que había que comenzar a trabajar en eso en estas próximas elecciones. En estas elecciones que pasó, hizo fraude para el tema de los diputados y eso ha quedado súper claro. Hay demasiadas evidencias para decir que ellos no tenían la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. La gente no les dio los votos y luego después en la elección para alcaldes también les dio una bofetada, no quiso salir a votar la gente. La poca que salió, mejor repartió el poder. Y no es cierto que la gente votó, por ejemplo, en el caso de la zona sur donde yo trabajo, votó por Santiago Martínez. No votó por Santiago Martínez porque era aliado del gobierno. ¿Para qué votar por un aliado si tengo al candidato del gobierno? Sí, claro. O sea, es ilógico, ¿no? Entonces la gente, hay cierto desencanto, ¿no? Entonces, aquí está entonces cómo la ciudadanía va a poder tener control de las próximas elecciones para diputados y enfrentar realmente al gobierno, ¿no? Deberían de ir creando ciertos mecanismos en ese sentido desde ya, para que las próximas elecciones haya una garantía
de que el voto que se va a tener sea un voto que realmente pues, sea la voluntad del pueblo. Y Más, más para reflexivo. empezar, Franklin, el Tribunal Supremo Electoral tiene que quitar la reserva al voto en el exterior. ¿Verdad? Tiene que quitarlo, hay que presionarlo de tal manera que esta gente se conviertan en delincuentes. O sea, que lleguen a tal medida a defender de manera ilegal la reserva que tiene a la votación en el exterior. Que Se según habla, parece, ni fue el número que ellos dicen, ni fueron los votos como ellos cuentan. correcto. Se habla que esta reforma constitucional no solo contempla dejar abierta la puerta para la reelección indefinida, que ha sido, digamos, una voz cantada de pasillo desde el inicio de la gestión de Bukele, sino que también se habla de cambiar los periodos, los tiempos. Eh, lo último que ha aparecido, digamos, todavía en condición de rumor, pero anda por ahí moviéndose, es que para diputados y alcaldes se habla de periodos de 5 años y para elección de este presidente se habla de un periodo de 9 años. Ya Esto, anteriormente, y de manera retroactiva, ¿verdad? También se habla de planchar el Tribunal Supremo Electoral para dejar una institución, bueno, eliminar aprovechando la justificación de que ha sido una de las gestiones o uno de los procesos electorales más deprimentes que ha tenido el país y que ha sido prácticamente el protagonista de este tribunal. Pero así como esto se habla de una serie de ajustes que van dentro de este proceso de reforma para tratar de ir armonizando esas instituciones con el modelo del ejercicio del régimen Bukele, por decirlo así. ¿Cómo ves esta perspectiva y estos cambios que se están planteando? Sobre todo cuando de alguna manera lo que se dice es que se buscan dos grandes líneas. Uno, normalizar los abusos y normalizar todo tipo de arbitrariedad que hemos venido conociendo, y el otro que básicamente está en la lógica de ir marcando eh, la transformación o la acomodo, digamos, de instituciones que cada vez vayan teniendo un papel similar a lo que ya vimos, con una asamblea legislativa que básicamente son aprietabotones, una fiscalía obediente al gobierno, una Corte Suprema de Justicia que básicamente se queda a hacer mandados, etcétera. Este tipo de formato. ¿Cómo es este tipo de reforma que se plantea? bueno, la lógica del gobierno es preservar su poder. Para preservar su poder va a tener que hacer todas estas medidas, porque eso de estársela jugando cada 3 años con la Asamblea Legislativa, más cuando necesita con urgencia la Asamblea Legislativa, te imaginas que pierda la mayoría calificada de este gobierno y hasta ahí llega, ¿no? Se muere, se paraliza, ¿verdad? Porque está viviendo de préstamos, está viviendo de hacer muchas cosas ilegales. Entonces, si está haciendo muchas cosas ilegales, entonces necesita una asamblea que le beneficie, ¿verdad? Y que tenga apoyabotones. Entonces va a tomar esas medidas, las medidas esas que tú estás planteando, pasar los cada 5 años, y todo esto bajo qué argumentos, ¿verdad? Argumentos. Uno, de que cuesta mucho dinero hacer elecciones, ¿verdad? Dos, que, pues bueno, entre menos gente es más fácil para gobernar y que necesita gobernabilidad del país y todas estas cosas. Y la gente se traga esas cosas. Realmente sí son caras las elecciones, pero es más cara la corrupción. Es más cara que se concentre, es más cara una dictadura, pues, ¿verdad? Que gastar 120 millones a que se pierdan 9.000 millones que llevamos ya en préstamos y que no se ven obras de gran envergadura de parte del Estado, ¿no? Entonces el gobierno va a buscar estas medidas, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente es que la que debe de ir tomando conciencia que esas medidas afectan al control que debe tener la gente sobre el Estado, sobre el gobierno. Es cierto que cuando se vota uno entrega parte, ¿verdad?, de su poder, se lo entrega al gobierno, digamos, pero no se lo entrega todo. Siempre deben de haber mecanismos que controlen al Estado, que controlen el gobierno. Cuando el pueblo pierde la capacidad de controlar al gobierno, ya no es democracia.
porque entonces el Estado puede hacer contra el pueblo lo que le da la gana. Eso la gente debe de aprenderlo, ¿verdad? Y no dejarse ir por esos cuentecitos baratos, ¿verdad? Que nosotros gobernamos para el pueblo, que el pueblo es el que nos pide, que el pueblo es el que... Y esa palabra de pueblo la tienen en la boca, en la punta de la lengua para cada cosa, ¿no? Pero en la realidad, en los hechos, no se toma en cuenta el pueblo al tomar este tipo de medidas. Realmente no existe en estos momentos, digamos, las condiciones objetivas como para hacer una reforma constitucional que lleve a que haya un gobierno democrático. Más bien, las reformas constitucionales que quiere hacer el gobierno de Bukele son reformas para afianzar más el poder y crear una dictadura. Esto que hemos hablado, y para cerrar este capítulo, quiero tocar otros temas, pero me parece importante esto. El resultado de este proceso electoral, francamente, le ha dado mayor poder a nuevas ideas y al grupo familiar que gobierna. Es posible que veamos cuáles son los escenarios más bien, es decir, tenemos un país donde la pobreza y la pobreza extrema siguen creciendo, donde el tema de la educación francamente no se ve que ha tenido abordaje, donde la salud sigue siendo altamente cuestionada. Ahora hay una alta incertidumbre en el tema del desarrollo local y el papel que van a jugar los municipios. Las comunidades no recibieron obras. Vemos una larga lista de promesas que nunca llegaron a resolverse, desde el satélite, la llegada de Amazon, el Hospital Rosales, como 12 mercados que nunca se hicieron, el aeropuerto en La Unión, etcétera. Entonces, hay una sobredosis de ofertas, de promesas, muy pocos resultados, no se ve que hay condiciones de recursos porque de todas maneras el gobierno sigue creciendo en materia de esa deuda que a esta altura ya no tiene forma de, digamos, de abordarse. Ya le metieron la mano a las pensiones, ahora se habla el tema de remesas. Entonces, es posible, digamos, que un país, sobre la base de que tú le das tanto control a este partido y al grupo familiar que gobierna, tenga en realidad posibilidad de tocar o avanzar en función de atender la demanda de la gente y abrir la puerta del desarrollo. Así es. Bueno, el tema es cuántos pobres va a aguantar el régimen. ¿Cuántos pobres va a aguantar el régimen? ¿Verdad? Ahorita ya llegó al 29,51%, ¿verdad? Seguirá creciendo porque la política fiscal del gobierno este, va a hacer que haya mayor pobreza, ¿verdad? Entonces, va a ir habiendo más pobres y el desarrollo rural, pues cada día va a ser menor y los problemas se están profundizándose. Y, por ejemplo, en el tema de salud, mira, cuando uno escucha al ministro, ¿verdad?, hablar de las de salud de primer mundo, de hablar de que los hospitales están mejor equipados, de hablar de que, bueno, que la salud ha tenido un cambio radical, pero resulta que el Ministerio de Salud no puede publicar, fíjate, no puede ni publicar ni las muertes que hay en El Salvador, ni eso puede publicar. ¿Por qué tiene miedo publicar las muertes que ocurrieron en el 2023 o en el 2022? Tenemos ahorita las muertes hasta el 2021, cuando cada año el Ministerio de Salud debería publicar, ¿verdad?, en conjunto con otras instituciones, como son las alcaldías o como son el CNR, ¿verdad?, o el RNPN, etcétera. Deberían de publicar la cantidad de muertos que tiene este país. ¿Por qué tiene miedo publicar ese dato? ¿Verdad? Tiene miedo porque resulta que después de la pandemia han muerto más salvadoreños que durante la pandemia. Y porque va creciendo la muerte y porque crece la muerte en El Salvador. Alguien puede haber dicho, bueno, es que miren, durante estaban las pandillas, esto aquí era un desastre, una mortandad terrible, pero ya no matan las pandillas. Entonces, no te dan la cifra de muertes porque nos demuestra que el sistema de salud está cada día peor y la gente está muriendo cada día más de enfermedades que antes eran mucho más o mejor tratadas. Entonces, ahí tenés un dato concreto que ni eso quiere dar el Ministerio de Salud. Lo mismo pasa en el tema de infraestructura, por el caso de las escuelas.
Ya lleva 5 años de que no hay un trabajo de reparación de centros escolares y de mantenimiento de centros escolares. Esto va a provocar a corto plazo de que tengamos escuelas con miles de escuelas con servicios dañados, ¿verdad? Escuelas con techos totalmente dañados. O sea que va a ser una situación bien complicada atenderlas. Lo que está pasando también con la infraestructura vial, ciertamente la DON hace algún esfuerzo, ¿verdad? Por ejemplo, yo estaba viendo en un municipio cercano acá, Jucuapa, está reparando 2, 4, 5, 6 cuadras en el pueblo, en Jucuapa. Pero resulta que la DON pasó 3 años que no llegó. La DON, 3 años. Entonces, no solo son esas 6 cuadritas en ciertas partes del pueblo las que necesitan. La calle principal que viene de San Buenaventura y cruza que cruza para la salida hacia Usulután, esa calle, por ejemplo, está altamente deteriorada. Y después de esas 6 cuadritas, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir la DON trabajando ahí? No, se va a ir para otro municipio que también están atrasados porque no han hecho nada, porque no hicieron nada. Entonces, ¿cuándo va a volver la DON a Jucuapa? Quizá dentro de 3, 4 años, pero Sí. dentro de 3, 4 años esa calle que es ahorita como va a estar y ya van a haber otras más dañadas. Y las calles de las comunidades rurales, ¿cómo van a estar? Entonces hay un deterioro. Realmente si vamos a seguir así, la gente tiene que abrir los ojos. Yo creo que eso fue el golpe que hubo en lo municipal. El gobierno se ha desentendido, más bien lo que ha hecho es guardar silencio, porque sabe el gobierno de que eso le puede traer pérdida de poder. Cuando nosotros tocamos, y aquí para pasarme ya al siguiente tema que quería tocar, de manera muy rápida, Alcides, este tema del manejo financiero en realidad se convierte en uno de los mayores problemas de la actual administración de cara a sus próximos 5 años. Y una de las señales, bueno, hemos escuchado desde que El Salvador se iba a convertir en el Singapur, hablábamos de que la economía se iba a transformar y a convertirse en modelo a nivel mundial después del Bitcoin, pero en una declaración reciente escuchamos al vicepresidente nuevamente hablar de meterle la mano a las remesas. Esto provocó una reacción y básicamente se han desentendido de esa declaración. Pero a la par de esto, se ha escuchado del Bitcoin City, ahora se habla de crear plantas nucleares. Entonces, tú ves en realidad un enfoque para abordar el tema económico y sobre todo las finanzas de este gobierno y del Estado, que prácticamente a todas luces se ven bastante complicadas, sobre todo cuando tenés una relación con organismos internacionales y organismos financieros, hasta el mismo Fondo Monetario Internacional, donde no se ven relaciones muy positivas. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esta declaración del vicepresidente con el tema de las remesas y qué lectura nos da del manejo de las finanzas que tiene el país? Bueno, siempre los pobres son los que han sostenido el país. No ha sido la gran empresa, son los pobres. Los pobres son los empleados, los trabajadores. Los pobres son los emigrantes. Los pobres son los que no han encontrado empleo en el país y han huido. Y no han huido por poquitos, sino que se han ido por millones, ¿verdad? Yo creo que ya son 3 millones de salvadoreños fuera del país y que estando allá envían dinero. Y son los que han sacado a flote la economía del país. Si las remesas el año pasado fueron de 8.000 millones de dólares, eso fue lo único que hace que se equilibre un poco la balanza comercial. Porque si nosotros no tuviéramos remesa, lo que nosotros exportamos con lo que importamos, ya nos hubiéramos Ujú. quedado en la bancarrota, porque la entrada de divisa más fuerte que tenemos son las remesas. Y son entonces los pobres los que siempre sacan adelante el país. Lastimosamente es a ellos a quienes se les busca retener todo. Se les retiene el IVA, se les retiene la renta, se les retiene bueno, tantos impuestos que hay, son los pobres. Y en este sentido, el gobierno de Bukele no se diferencia, por ejemplo, del gobierno de los de Arena. Absolutamente nada. Por ejemplo, para poder sacar o desarrollar el país, siempre se está pensando en mega obras.
Como Ujú. lo que pensaban los gobiernos de Arena. Los de Arena privatizaron pensando que la empresa privada iba a crear la infraestructura, iba a crear las empresas necesarias para generar desarrollo. ¿Qué es lo que piensa Bukele? Porque un tren, ¿verdad? Un tren no está pensado para las mayorías, ¿verdad? Un, una ciudad como Beacon City no está pensada para las mayorías, ¿verdad? Un aeropuerto no está pensado para las mayorías. Son obras pensadas para la macroeconomía y ver cómo se mueve, pues. Entonces, si la va a hacer Bukele o no la va a hacer, pues no sé cuándo la va a hacer, cuando tenga los recursos necesarios quizás para hacerlo. Pero yo no creo que con eso se alivie la pobreza, por ejemplo, o se baje el nivel de pobreza absoluta que tiene el país. Eso, con eso no se va a lograr. Entonces, estas apuestas económicas que tiene el gobierno, me parece a mí que siempre van a seguir castigando a los consumidores y a los pobres, ¿verdad? Para favorecer a la clase oligárquica, que es la que termina concentrando el dinero. La desigualdad está creciendo en El Salvador. Fíjate que había comenzado a tener un buen descenso, ¿verdad? En el 2009 la pobreza en El Salvador era el 43.2%. Ujú. Y en el 2019, cuando recibió Mauricio Funes, perdón, en el 2019, cuando recibe Nayib Bukele, la pobreza era del 22.8%. Fíjate lo Sí, que se bajó en 10 años, del 43.2 al 22.8. Eso es lo sí, que en esos 10 años. Ahora el 22.8 vuelve a subir y estamos llegando al 29.51%. Entonces, sí. eso te dice que aunque van mejorando los presupuestos, aunque van habiendo más ingresos para el Estado, aunque se van mejorando algunas vías de transporte, ¿verdad? Porque se nota, ¿no? El país, tú vas para el lado de la Libertad, tenés una gran construcción, ves aquí para el lado de Zacate, ves otra construcción, allá en Santana se están haciendo obras, etcétera. El bypass acá en San Miguel son grandes obras, ¿no? Pero que no benefician directamente a una política que quiera realmente reducir la pobreza en el país, ¿verdad? Más bien ayuda a la macroeconomía y como los mecanismos son de concentración, son a los pobres que se les busca poner impuestos, al final entonces son Ujú. los pobres que pagan todas las facturas y es lo que puede pasar con las remesas, Ok. ¿verdad? El gobierno ya lo venía anunciando, lo que pasa es que a veces nosotros como que nos volvemos un poco sordos. Con el tema del Ujú. BIC, dijo el gobierno, fíjense, dijo el gobierno. Ahora dijo, a través del Bitcoin, dijo, van a poder trasladar su dinero, la remesa, dijo, de gratis. Sí, Mira, cuando algo es de gratis, sí. Lo barato sale caro, dicen. cuando, cuando algo es de gratis, puede hacer que el producto seas tú. Sí, Entonces eran los totalmente. salvadores en el exterior, los que mandan son los que estaban en juego ahí. Entonces, ¿cómo es que va a venir de gratis? No, el gobierno estaba pagando toda la logística, pero él quería Ujú. encauzar el dinero en las remesas a través del Bitcoin. Eso iba a generar, pues, por supuesto que algún dinamismo en esta moneda y también iba a generar cierto dinamismo hacia la apuesta que le estaba tomando el gobierno. Él decía, se van a ahorrar 400 millones de dólares los salvadoreños en el exterior. Ya, eso Ujú. decían. Los salvadoreños en el exterior, cuando les tocan el pisto, parece que no son tan tontos, ¿no? Y no le hicieron mucho caso. Y es así como lo que viene a través de la billetera Chivo Vale, que es muy bajo, súper bajo, ¿no? Yo creo que llegará al 1 o casi al 2% de lo que ingresa de dinero a través de eso. Sí. Entonces, el gobierno ahí ya estaba comenzando a tener su estrategia. Ahora dice el presidente que pasaron una nueva etapa. La nueva etapa es que parte de esos dineros puedan servir, dice, para financiar programas del Estado, por Ujú. supuesto. Entonces, programas sociales y otras cosas más. ¿Y cómo lo va a hacer? Ah, bueno, ahí es donde está el asunto. ¿Por qué no dicen qué es lo que ellos piensan hacer? Es que el gobierno no puede tomar del dinero de las remesas sin ningún impuesto, sin ninguna contribución especial. ¿Cómo lo va a hacer? No existe otra forma que poniendo una contribución especial o poniendo un impuesto. Ya Ujú. por sí la remesa sirve para el consumo interno, para el consumo interno. Entonces, quitarle una parte a la gente de eso, ¿verdad?
ya no es, entonces uno dice, ¿dónde quedó lo gratis? Lo que, que dijo que se iban a ahorrar 400 Sí, millones. Le están poniendo el ojo, pero es porque mm, también esto demuestra una cosa, la crisis que tiene el gobierno para recibir, para poder tener dinero. totalmente. ¿Verdad? No puede el gobierno ya seguir tomando mucho dinero de las pensiones, porque ya agarró suficiente. De los 13 mil millones que son en la bolsa de las pensiones, ya tiene en su poder cerca de 10 mil, ¿verdad? Cerca de Yeah, 10 millones. Entonces que se le va achicando esa bolsa y después los compromisos de las pensiones son grandes, pues, son fuertes y grandes. Entonces, entra en crisis ahí y va a estar complicado. Entonces tiene que buscar otros mecanismos para adquirir dinero, pero no lo puede hacer a través de préstamos porque ahorita el mercado internacional está cerrado, ¿verdad? Nadie le quiere dar pisto. Es más, hasta las deudas a corto plazo ya le están subiendo, ya le dicen te vamos a prestar al 13%. sí. Imagínate que el gobierno preste 500 millones al Al 13% anual. 13, sí, no, es una Está vacunada, como decimos aquí. ¿No? así de 70 millones de dólares que gastaría en pagar en intereses en un año, 70 millones. Sí. Imagínate lo que se puede hacer con 70 millones, va. Y el Reparamos. Bitcoin tampoco resolvió. Bueno, el Bitcoin yo creo que es la mentira más grande del gobierno, ¿no? Es que la mentira del gobierno es tan igual como el centro histórico. Sí, El, pero fíjate que yo lo que no entiendo es cómo va mucha gente al centro histórico y no se da cuenta. Porque vos salís a 2 cuadras del centro histórico, salís y vas a ver la pobreza que tiene este país. Las claro, calles malas, ahí están los tumultos de arena, de basura, de babosada. no, Gente como que no se da cuenta. O sea, no sé. las lucecitas que están allá en el centro como que la tontan, ¿verdad? Sale ahí toda tonta y entonces no ¿Qué? ve que alrededor encuentra ya los vendedores informales, encuentra todo Eh, aquel padre que hay, de país que tenemos, pues, ¿verdad? Y así pasa entonces que Pensando, pensando Alcides, un poco ya para ir cerrando, digamos, y de una reflexión concluyente, dos cosas. Lo primero, ¿qué tipo de giros o cambios ves tú, si es que se pueden percibir en este, eh, ¿cómo se llama?, reenganche de gobierno que va a haber? ¿Vas a hacer algunos cambios? ¿Va a apartar funcionarios? ¿Va a limpiar de esos señalamientos de corrupción Bukele su alrededor, su entorno y su contorno? ¿Va a haber un despido masivo de empleados? ¿Van a reducir instituciones? ¿Van a desaparecer instituciones? eh, Vamos a ver alcaldes y municipios sometidos a, al recurso del gobierno central. Más o menos, ¿qué cambios son los que tú ves en este nuevo ciclo que se abre a partir del 1 de junio? yo no espero cambios, ¿verdad? Porque en el tema de funcionarios, hay funcionarios que debería de cambiarlos. Tenés el caso de Osiris Luna, ¿verdad? Con tantos señalamientos, pero no lo quita. Ni quita ni tan siquiera el tipo ese que no vale nada, ¿no? Que le dicen, ¿cómo se llama? El de tejido social, ¿verdad? Ni a ese tan siquiera Carlos Marroquín. a los marroquíes, ni a ese. ¿Por qué no los quitan? Uno, porque necesita protegerlos y dos, porque los necesita. Los necesitan para para esta cosa que tienen, ¿verdad? De seguridad, ¿verdad? Uh Porque -huh. es un tipo que le está haciendo mucha mella al gobierno de Bukele. Decime vos, qué embajador de El Salvador, perdón, qué embajador de Centroamérica o del mundo va a querer tomarse una foto con Marroquín inaugurando un cubo. Te juro que nadie, hermano, que nadie va a querer tomarse la foto con este delincuente, ¿no? Entonces, igual con Osiris Luna y toda esta gente. Y así hay otros en el gobierno que le han sido útil y que buscará la manera mejor de tenerlos por ahí, ¿verdad? El mismo ministro de Hacienda, ¿verdad? El ex ministro de Hacienda, les quitó, ¿verdad? El FODES a las alcaldías durante la pandemia, durante la emergencia, donde la gente necesitaba más el dinero, se los quitó, Uh que -huh. es un delito fuerte, grande, ¿verdad? Debería estar en la cárcel este tipo. Ahí lo tienen en el BCIE. Entonces, ¿cambio de funcionarios? No. Yo creo que lo que va a tener cambios son de opinadores, ¿verdad? Yo te aseguro que ¿Cómo así? muchos opinadores que ya se gastaron, porque ya no tienen ni cómo defender al gobierno,
los va a ir quitando, los va a ir echando. Ya, ahí tenés uno que anda allá afuera, ¿no? Marvin Galea, por ejemplo. Ujú. Marvin, ¿qué apellido tiene? El que fue diputado. Eh, no, Walter Araujo, ¿no será? No, no, no. Ah, bueno, hasta Walter se va a ir, va de salida, ¿no? Este, Ujú. entonces, y así otros que los van a ir desechando y van a ir creando nuevos perfiles para renovar su credibilidad. Ahí yo creo yo que sí van a tener algún giro, ¿no? A nivel, ellos dicen que le van a dar una apuesta a lo económico, ¿verdad? Eso es Ujú. lo que dice el gobierno, pero yo la veo bien difícil mientras no consigan con el Fondo Monetario Internacional algo que los haga respirar, como quien dice, ¿verdad? 3.000 milloncitos del, del Fondo Monetario Internacional que les ayude a ellos a respirar y a ver si buscan una nueva salida. Pero eso del Fondo Monetario parece que va cada día más lejos, ¿verdad? El BCIE parece que se está escribiendo otra historia, ¿verdad? Aunque no les Sí, creo mucho. El Banco Mundial es un problema, ¿no? El Banco Mundial con el BCIE han sido los dos que han mantenido el gobierno de Bukele y que creo yo que allí donde se van a dar los enchullos más grandes, porque yo te pregunto, ¿dónde están los 170 millones de los hospitales? Si dice el sí. gobierno que está creando con fondos propios los hospitales, ¿dónde está ese dinero? Todos los préstamos del BCIE, ¿dónde están? Mira, el tema, por ejemplo, el tema de la primera infancia, que dieron 500 millones, ¿dónde están esos 500 millones? Desde mi nueva escuela, que son 214 o 200 millones de dólares, ¿dónde están esos dineros? No se hicieron escuelas. Y así una cantidad, bueno, pidieron dinero hasta para computadoras al BCIE y lo pasaron a gasto corriente. Esos dos bancos, tanto el Banco Mundial como el BCIE, han sido cómplices de la corrupción de este gobierno. Eso se va a destapar, va a salir a la luz cualquier rato, ¿verdad? Cualquier rato va a salir a la luz. ¿No ves Entonces, cambios? yo no veo cambios, ¿verdad? Cambios drásticos, más bien cambios políticos, sí. Ujú. Cambios políticos para afianzar más el poder. Lo que tú estabas mencionando anteriormente, reelección indefinida, diputados para 5 años, alcaldes Ujú. para 5 años, y quizás alguna Ujú. reestructuración para dar respuesta a las demandas en el tema municipal. Yo creo que ahí sí van a tener, por ejemplo, en el tema de tasas y el tema de impuestos municipales, ahí van a haber cambios, ¿verdad? Los alcaldes van a agarrar, porque son desechables, pues, a los alcaldes les van a, se llama, hacer que les caiga como te La diré, la crítica de la gente. gente, ¿no? La crítica de la Ujú. gente, ¿verdad? Y allí andan, muchos alcaldes hasta preocupados andan ya, ¿no? Y no han tomado todavía Sí. el poder, porque los están haciendo firmar convenios para que la basura, por ejemplo, en los municipios ya sea una empresa privada quien preste los servicios. Ya están las empresas privadas, por cierto, que van a tomar los servicios municipales. Ya en el tema, por ejemplo, de registros municipales, ya no los tienen la alcaldía, ya pasaron del CNR recogiendo los libros a las municipalidades. O sea, muchas cosas van a cambiar a nivel municipal. Van a Entonces, crear empresas, esto no sé, te copio algo así. Se van a ir creando empresas que están bajo la coordinación del gobierno central para que presten servicio a las municipalidades, tipo constructor El Salvador, digamos. ajá, exacto, sí, tipo constructor. Eso. Ya están algunas empresas creadas para la recolección de basura. Solo están esperando que se asienten los alcaldes para prestar ese servicio. Y van a ser entes privados. ¿Verdad? Van a subir las tasas a la gente. Ah, pues sí, claro, nada es de gratis. La Nada gente de va- gratis. ¿Qué le toca a la gente para cerrar? Una reflexión para cerrar. ¿Qué le toca a la gente? Porque la verdad es que la gente sigue aplaudiendo, muchos celebrando, defendiendo, viviendo en un pensamiento mágico, pero la situación, la verdad es que se ve muy complicada. Por dónde debería de pensar que la gente va a enfrentar estos próximos 5 años? Y yo creo que todavía habrá que tocar más bajo. Habrá que tocar más bajo para que la gente reaccione, ¿verdad? Quizás si le tocan a la gente el tema de la remesa, Ujú. ¿verdad? Tal vez reaccione antes, ¿no? Pero todavía creo yo que se va a tener que tocar más bajo para que reaccione el pueblo. Pero también hace falta la capacidad de la oposición política para poder organizarse, a presentar una propuesta adecuada y además para poder que haya una alternancia en el poder.
Y ahí yo creo yo que no veo yo nada de luces, Señales nada claras. de Sí. señales claras. Sí. Alcides, te agradezco la plática. Nos echamos más de la media hora, pero en realidad teníamos varios días de no platicar. Te agradezco. Te Bueno, deseo una buena semana. Me imagino que está apretado ahora con toda la actividad, digamos, de la Semana Santa. Un mensaje a la familia de Semana Santa. bueno, yo creo que es tiempo de vacaciones para algunos. Es bueno descansar, ¿verdad? Para quitarnos el estrés. Y también es tiempo para nuestra fe cristiana, acercarnos a Dios, acercarnos a la iglesia y buscar también otro sentido más a la vida, ¿no? Así que un abrazo para todos. Gracias, Alcides. A ustedes, amigos, nos quedamos hasta acá. Vamos, como saben, a compartir pequeñas cápsulas de esta charla que hemos tenido para que ustedes puedan compartir, reaccionar, opinar, mandarnos sus comentarios y también sus recomendaciones. Nos quedamos hasta acá y nos vemos hasta la próxima.